Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muchas personas han sido víctimas de la delincuencia y no han sabido cómo actuar en una situación como esa. Hoy el equipo de Rostros del Crimen les muestra la mejor manera de atacar la delincuencia a través de la denuncia. Conozca hoy varios casos que han sido resueltos de la mano de especialistas dedicados por completo a la investigación. Recuerda interactuar con nosotros con la etiqueta #RostrosDLC. Muchos son los casos que han sido resueltos en Venezuela gracias a la denuncia oportuna. En Venezuela hay una policía de investigación que es el 6CPC, hay un ministerio público, hay unos tribunales. Bueno, la gente se queja de que no están funcionando correctamente, pero si no se realiza la denuncia, allí sí que estamos 100% seguros de que el delito va a quedar impune. Si acudimos ante las instituciones del sistema de justicia, por más fallas que tengan, hay una probabilidad de que los culpables sean efectivamente sancionados. En el programa de hoy, 4 comisarios jubilados comparten con el equipo de Rostros del Crimen todas las técnicas de investigación criminal que aplicaron para esclarecer un caso y lograr que fuera resuelto. Hoy en día tenemos una dirección de criminalística bastante fortalecida que nos ayuda mucho al esclarecimiento de los diferentes tipos de delitos que hay. Esa prueba principal, junto con otras que también fueron surgiendo en la investigación, bueno, determinaron la culpabilidad de esta persona. De allí pudimos relacionar otras llamadas por las horas en que sucedieron los hechos y pudimos ir apreciando personas con los cuales estaban vinculados los ladrones directamente. ¿Te das cuenta? Si nosotros nos hubiésemos metido a comer, nos mueven a la víctima y ni cuenta nos damos. Afortunadamente, la perseverancia, bueno, logramos y bueno, como uno dice, Dios era PTJ. Nos lo puso en el camino ahí. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Miguel Rondón, comisario jubilado de la antigua Policía Técnica Judicial, conocida por sus siglas por PTJ, explicó cómo pesquisas de ese cuerpo de investigaciones esclarecieron el asesinato de uno de sus funcionarios. Copertino Leonardi, quien resultó herido cuando intentó interceptar a una pareja de motorizados que robó una carnicería en Sabana Grande. A raíz de que había muchos delitos y no había prevención, la Policía Metropolitana no se daba abasto y nosotros trabajábamos mucho los delitos de banco, robos a banco. La Policía Judicial en ese entonces decidió sacar una brigada motorizada para estar más rápido en los sitios y para hacer labores de prevención. En este caso específico, el amigo Cupertino Leonardi, que murió en ese hecho, trató de interceptar unos delincuentes que acababan de cometer un robo a mano armada en Sabana Grande, a un establecimiento comercial. Y desafortunadamente el ladrón desenfundó primero. El comisario jubilado Miguel Rondón, quien fue uno de los fundadores de la brigada motorizada de la PTJ, dijo que el único testigo del homicidio era el compañero del funcionario asesinado, quien reconoció que el delincuente que huyó en la motocicleta era experto manejando motos. No teníamos nada, no había información, esperábamos una información quizás confidencial de alguien que dijera. Y el jefe de homicidio pidió la colaboración de toda la brigada motorizada
y sectorizó Caracas para darle a cada quien una zona para buscar algo que nos ayudara a llevar a los criminales. Me tocó la zona de Petare, zona este, cosa que yo rechazaba bastante desde el punto no me gustaba esa zona. Bueno, me tocó con otro compañero, nos sentábamos ahí en la redoma de la plaza de Petare a ver la gente que pasaba en moto, cómo manejaban, y empezamos a indagar en el sector de los tipos motorizados y también de los delincuentes. Allí, en uno de los barrios ubicados en la parte alta, los pesquisas encontraron a un hombre desarmando una moto. Se trataba de la motocicleta que utilizaron para huir después de asesinar al funcionario de la antigua PTJ. Los elementos que localizamos en esa residencia, un ranchito, un cerro, nos llevaron a otra persona, que en este caso era una enfermera, porque en el intercambio de disparos que tuvieron ambos los funcionarios con los delincuentes, uno de ellos estaba herido. Y por una información pequeña que localizamos, conseguimos la enfermera que estaba atendiendo al que le había dado muerte a nuestro funcionario. Los investigadores duraron 10 días, durante 24 horas, para concluir las investigaciones del caso. Se trajo de nuevo la persona, en este caso era el piloto de la moto. Se interrogó ya con base y fundamento de lo que teníamos en la investigación y con él pudimos dar en el paradero del que ocasionó la muerte. Esta investigación fue reconocida con el Cangrejo de Plata. Hubo mucha investigación y de verdad que eran días constantes, porque decimos a veces 10 días, pero 10 días trabajando día y noche para tratar de esclarecer. ¿Me entiendes? Y es un reto para ese entonces. La investigación criminal es un trabajo sistemático de mucho análisis. Las personas que decidan denunciar deben confiar en los funcionarios que estén a cargo de las pesquisas. Sí es posible resolver un caso. El 6CPC y las policías ponen todo su empeño, ponen su parte científica, hay sus investigadores para resolver los casos. La ciudadanía tiene que confiar en su policía de investigación criminal, que es una policía que tiene una trayectoria larga y que en el tiempo ha dado soluciones. Estás viendo Rostros del Crimen. Si un delito no se denuncia, no queda registro del crimen y por ende los cuerpos de seguridad no activarán planes para iniciar las investigaciones y prevenir que otras personas sean víctimas de la misma organización criminal. Creo que el conglomerado de la ciudadanía ha interpretado en lo que tú refieres a no denunciar, porque hay temor de los ciudadanos en denunciar. No saben si muchas veces dicen que en la policía están los delincuentes, lamentablemente. Digamos, del modus operandi de las bandas que dicen automáticamente no denuncies porque somos policías. Eso no es cierto. En la mayoría de los casos puede haber un caso, digamos, entre un 10% de los casos que de repente hay un tipo de vinculación entre esos victimarios de algún cuerpo de seguridad del Estado, pero la norma es que no. La norma para el victimario es decir que somos policías para que esa víctima le diga a sus familiares no denuncie. Pero la verdad es que él tiene miedo a la denuncia. El comisario jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, John Tovar, explicó cómo hace aproximadamente 10 años, cuando era jefe de investigaciones de la subdelegación del 6CPC del Paraíso, resolvió junto con un equipo de pesquisas el homicidio de un hombre de nacionalidad hindú. Recibimos una notificación de una señora que se personó a la subdelegación notificando que unas personas habían entrado a su residencia, allí mismo cerca de las inmediaciones de la comisaría, de la subdelegación, y le habían dado muerte a su esposo.
Bueno, se destaca la comisión hacia el sitio. El comisario jubilado John Tobar contó al equipo de Rostros del Crimen que uno de los principales detalles curiosos era que los delincuentes, cuando ingresaron a la vivienda, buscaban objetos de valor específicos. Este fue uno de los elementos claves que los pesquisas utilizaron para reconstruir el hecho, pues determinaron que uno de los criminales se comunicaba con una persona por teléfono que le indicaba dónde buscar. Y una de las situaciones que nos pareció a nosotros en el momento, mientras estábamos reconstruyendo el hecho como tal, fue que uno de los delincuentes utilizaba un celular, un teléfono celular, para comunicarse con una persona que le estaba dando la indicación dónde buscar. Entonces, la señora relata qué fue lo que sucedió, entraron, maniataron, comenzaron a golpear a la persona que estaba allí, que era de origen hindú, y preguntando que dónde estaban ciertos dólares, dónde estaban ciertos documentos. Una vez que los criminales no lograron conseguir lo que buscaba, le pusieron un calmante al hombre, pero la dosis fue muy alta y falleció en un centro asistencial cercano a su residencia. Y el señor de allí al puesto asistencial que queda cerca, falleció. Entonces fue lo que dio origen a que nosotros, a través de la brigada de homicidio de allí de la subdelegación del Paraíso, nos activaron de forma rápida y a través de la ayuda tecnológica para la época pudimos conseguir un patrón o elaborar un patrón de investigación que nos permitió detectar quiénes eran estas personas que habían cometido el hecho como tal. El testimonio de la mujer hizo que los policías presumieran que la persona que hablaba por teléfono desde la vivienda conocía ese lugar y además sospechaban que quien manejaba más información era la otra persona que se comunicaba con esa llamada. Evidentemente, por la experticia que tenemos los pesquisas, era evidente que la persona que estaba hablando por celular conocía el apartamento, sabía lo que se estaba buscando y solamente estaba dando la información a las personas que estaban operando con el delito como tal. Y bueno, si pudimos detectar allí complicidad con uno de los hijos de esta persona y a su vez con unos hermanastros, hijos de la víctima como tal. Hermanastros y delincuencia común. Los investigadores de la policía científica le preguntaron a la señora si observó algún detalle durante el crimen y la mujer les dijo que el delincuente que hablaba por teléfono se quedó sin saldo, por lo que lo recargó con una tarjeta telefónica y posteriormente la botó a la papelera. Nos vamos hasta allí, empezamos a revisar la basura del edificio hasta conseguir la bolsa que ella tenía en su casa y pudimos conseguir la tarjeta telefónica. Y en base a eso comenzamos a hacer pesquisas en las compañías y bueno, nos dio que la persona había metido el teléfono aquí. Hicimos una serie de rastreos telefónicos y pudimos dar con las personas que estaban en complot con estos asaltantes. El estudio de la telefonía celular y la decodificación de datos con varias compañías de telefonía celular fueron claves para determinar que uno de los hijos de la víctima tenía varios cruces de llamadas con los criminales y además luego relacionaron otras llamadas que le permitieron apresar a personas que estaban vinculadas con los delincuentes de manera directa. Tanto los criminales como el hijo de la víctima fueron apresados. Antes tardaban mucho para que dieran esta información, hasta 2 y 3 días. Nosotros en 24 horas logramos que nos dieran los datos, empezamos a codificar y pudimos saber que dentro del análisis había un número telefónico que nos interesaba mucho y cuando lo empezamos a investigar el número, pertenecía al hijo de la persona. Todo esto transcurrió 48 horas, fue un caso que de verdad se trabajó de una manera por las características que se dio con mucha tecnología y mucho afán de los investigadores como tal. La recomendación siempre desde esta unidad de investigación es la denuncia. Si un delito no es denunciado, no quedará registro y por ende con esto solo se contribuye a que aumenten las cifras negras. Siempre es importante y fundamental poder hacer una denuncia para que los cuerpos policiales o los cuerpos de investigaciones puedan activar estos casos y nosotros practicar las experticias necesarias, las inspecciones técnicas y las investigaciones que nos conlleven al esclarecimiento del hecho como tal. Y esta es una información muy importante que debe tener el Estado para diseñar luego planes contra la inseguridad, para no actuar a ciegas, sino determinar cómo, dónde, cuándo se están cometiendo los hechos delictivos.
Estás viendo Rostros del Crimen. En Venezuela, además del 6CPC, que es el organismo de investigación criminal, las personas que son víctimas de algún tipo de delito en determinado sector pueden reportar la denuncia en las policías municipales, estadales y también en las sedes de la Policía Nacional que estén destacadas en la zona donde se registró el delito. Hay policías que tienen las llamadas unidades de atención a la víctima, que en la mayoría de los casos las personas van por cuestiones, temas de violencia doméstica, por ejemplo, pero esas unidades están allí realmente para atender todo aquel que sea víctima de algún delito y que pueda entonces ir allá, primero a que su denuncia sea, ¿verdad?, de alguna manera procesada adecuadamente. Hoy en día tenemos una dirección de criminalística bastante fortalecida que nos ayuda mucho al esclarecimiento de los diferentes tipos de delitos que hay, bien sea el robo, el homicidio, el secuestro, en fin. El tercer caso de crímenes resueltos que hoy exponemos en este programa con ustedes es el del secuestro del hijo de un empresario en el estado Portuguesa, que estuvo 2 meses y medio en cautiverio. Este plagio se registró en el año 2012. Inmediatamente de acontecido el hecho, la fiscal superior del Ministerio Público del Estado solicita una comisión de la División Nacional contra Extorsión y Secuestro del CICPC. Me traslado hacia Acarigua conjuntamente con un equipo de trabajo a objeto de iniciar las investigaciones. Uno de los primeros procedimientos que realizaron fue analizar el lugar donde los plagiarios interceptaron a la víctima, pues allí dejaron el vehículo donde se trasladaba el hijo del empresario. Ese mismo día del secuestro, ya en horas de la tarde, el padre de la víctima recibe una llamada telefónica de parte de los secuestradores, enterándole de que su hijo está secuestrado, haciéndole las exigencias del dinero y le ponen el hijo al teléfono para una prueba pues, de que ciertamente estas personas lo tenían. Se hace ese análisis telefónico y se determinó que para el momento en que el muchacho tiene comunicación con su padre, el equipo celular estaba operando en la localidad de Carora, en la vía Lara Zulia. Sin embargo, durante un mes las comunicaciones telefónicas fueron interrumpidas y esa comisión de funcionarios de la Policía Científica retornó a Caracas. Resulta que el padre, aún cuando había colocado la denuncia y todo, y en un momento se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades, pues en ese interín de las comunicaciones con los delincuentes, estos le manifestaron que tenían conocimiento de que en el estado se encontraba una comisión de Caracas trabajando el caso. Y las palabras del delincuente fueron, si tú quieres un mes de plazo más, te damos un mes, te damos 2 meses, el tiempo que quieras. Te puedes traer al FBI, te puedes traer al Scotland Yard, pero la única manera de que tú recuperas a tu hijo es que nos pagues. De lo contrario, no lo vas a volver a ver con vida. El padre de la víctima le pagó a los criminales en 2 ocasiones y en una oportunidad los secuestradores lo llamaron para pedirle otro pago con un monto inferior y le dijeron que se alojara en un hotel ubicado en Caracas, pues allí llegaría su hijo. Hospédese allí, que allí le va a llegar su hijo. Pasó la noche allí, el día siguiente, en vista de que no llegó, no hubo más comunicación, el señor retorna a Carigua. En ese transcurso de tiempo, ya pasaron 10 días, no habían comunicación, nada, el señor todo desesperado, pide reunirse nuevamente con el equipo de investigadores que estábamos allí en la zona, y es cuando nos manifiesta lo que ha venido sucediendo. Lógicamente, el equipo nos mostramos en desacuerdo allí y queríamos retomar a Caracas porque nos sentimos burlados, pues la palabra es la realidad, porque el hecho de trasladarse una comisión de aquí al interior del país con todas las buenas intenciones de brindarles el apoyo, entonces que los familiares se pongan a negociar a espaldas de la comisión, pues de verdad que causó bastante molestia. Sin embargo, bueno, en el transcurso de las comunicaciones entendimos. Pues. Posteriormente los delincuentes volvieron a contactarlo, acordaron un tercer pago y el 6CPC logró detener a uno de los delincuentes que se bajó de una moto para recibir el dinero. El otro criminal que manejaba la motocicleta se dio a la fuga. Este sujeto detenido nos aporta un número telefónico de que él llamaba a su jefe. A través de ese rastreo telefónico dimos con la residencia de este señor allí mismo en Acarigua. Nos trasladamos, la comisión se regresa a Carigua, practicamos un allanamiento en la residencia del ciudadano, logramos la identificación plenamente de esta persona
trasladamos al despacho en calidad de detenida a la esposa del sujeto por cuanto estaba en pleno conocimiento de la actividad delictiva que su esposo realizaba. Después de más de 2 meses de investigaciones, la comisión del 6CPC continuó las pesquisas en los sectores por donde se movía la banda criminal. Una llamada que recibe la señora a su teléfono era de su esposo. La dejamos que la atendiera, le pido comunicarme con él, empecé a llevar las comunicaciones con él y bueno, lo que le indicábamos allí, suéltame a la persona, ya estás plenamente identificado, te voy a librar una orden de aprehensión. Cualquier daño mayor que le puedas ocasionar a la víctima pues va a ser peor para ti. Pues. Mientras el comisario negociaba con el secuestrador, se percató que el abogado quería que pasara el tiempo para solicitar ante el Ministerio Público una privación de libertad en contra de los funcionarios. Cuando me doy cuenta de esta situación, que era lo que se estaba manejando allí, inmediatamente me traslado con la señora y la comisión hasta Carora, que era la referencia que teníamos, como te dije, por la apertura cuando la víctima habló y por lo que nos indicaba la señora. Ya aproximadamente como a las 8 de la noche llegamos a una estación de servicio a equipar y a preguntar dónde me quedaba la otra estación de servicio que teníamos como referencia. Una persecución que iniciaron en la autopista Lara-Zulia terminó a las 9 de la noche en una carretera de tierra con el rescate del hijo del empresario. Cuando ya salimos nuevamente al espacio donde estaba asfaltada la vía, notamos que aproximadamente como 2 cuadras se bajan 2 sujetos del vehículo, dejan las 2 puertas delanteras abiertas y esto permitió que las luces internas del vehículo quedaran encendidas. Cuando nos acercamos al vehículo, notamos la figura de una persona que estaba en el asiento de atrás, lógicamente con las precauciones del caso, le fuimos indicando de que bajara con las manos en alto. Sí, rodeamos el vehículo, me asomo, veo al ciudadano allí, le pregunto el nombre, y es cuando nos percatamos pues, que era la víctima, que en ese momento la estaban trasladando de un lugar para llevarla, moverla a otro sitio a guardarla. Se logra el rescate de la persona allí. Finalmente las autoridades tenían al joven a salvo y pudieron darle la buena noticia a los familiares. Un momento muy emotivo al llegar allí, por supuesto. Nos recibieron con bombos y platillos allí, la alegría, el entusiasmo de la comunidad. Yo vi una organización no solo de la familia, la comunidad esperándonos allí, de verdad, muy emotivo ese momento. En ese entonces, los funcionarios hicieron un rastreo en la zona y no lograron hacer detenciones. Fue un mes después cuando aprendieron a los involucrados en el estado Lara. Estás viendo Rostros del Crimen. La ciudadanía ha perdido confianza en los cuerpos policiales, pero no todos los funcionarios están involucrados en delitos. En todas las épocas ha existido ese temor de denunciar. No es ahora. Yo ingresé a la institución en el año 72 y salí en el año 94 y pasé por muchos despachos. Evidentemente la ciudadanía ha perdido confianza en los cuerpos policiales, bien sea por temas de corrupción, por temas de ineficiencia, otro tipo de temas. Pero no todos los funcionarios en los cuerpos policiales tienen esta característica que estoy hablando. Hay funcionarios que son funcionarios de verdad, o que tienen honor, son eficientes en el trabajo, cumplen con su deber y están dedicados a su labor. En la medida en que la ciudadanía vea que vale la pena denunciar, que cuando van a notificar de un hecho delictivo a las autoridades, estas autoridades se van a movilizar, van a investigar, van a acusar, van a condenar a los criminales que cometen delitos día a día contra los venezolanos, bueno, en esa misma medida la ciudadanía va a ir aumentando su capacidad de denuncia, su motivación hacia notificar de los hechos delictivos de los cuales son víctimas a las autoridades competentes. Tiene que formular una denuncia de la distinta manera que la pueda hacer para que, evidentemente, estamos en un ambiente que es un poco violento y no queden expuestos, pero las autoridades siempre están prestas
a prestar el apoyo, a ayudar a las personas que le cometen este tipo de delitos. Los casos quizás que poco la gente le gusta denunciar son en la actualidad los secuestros express. ¿Por qué? La gente tiene miedo, se sabe que cuando hay un secuestro ya la persona está como identificada para ser la víctima y que tienen datos de ellos, ¿no? Entonces la gente le da miedo porque su mundo circundante, familiar, está expuesto, pues. Entonces tratan de negociar y esas cifras lamentablemente no se ven en la realidad de los delitos que ocurren a diario. En la criminología se denomina cifra negra del delito aquellos hechos que ocurren en la calle, hechos delictivos que ocurren en la calle y que no llegan a ser conocidos por las autoridades. Entonces, por la denuncia se evita que exista un margen importante de cifra negra del delito. ¿Cómo pueden entonces los cuerpos de seguridad del Estado medir la magnitud o el impacto que tiene un delito, como es el robo o el hurto de celulares, cuando las personas no lo denuncian? Y entonces ahí es donde el cuerpo de seguridad del Estado empieza a tener un déficit de información y entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué no están haciendo nada con respecto al robo de celulares? Porque para ellos ese delito no existe, no está en la denuncia, no está en la estadística. Entonces dice, bueno, si no es un delito que nos diga a nosotros, esto es algo que tenemos que atender porque a nivel de números es muy importante, entonces no lo atendemos. El criminólogo Luis Isquiel fue el encargado de esclarecer un crimen cometido por el chef de un reconocido restaurante ubicado en la avenida Francisco Solano de Caracas. Llegó, había tomado licor, discutió con el otro chef que también dormía allí en el restaurante. Aparentemente tenían un problema de celos por una empleada que trabajaba allí, que los dos querían, digamos, tener algún tipo de relación con ella. Y se presenta esta pelea, uno le da muerte al otro, el asesino revuelve todo el restaurante como que para simular un robo, saca el dinero de la caja, desordena todo lo que está allí y llama al 6CPC diciendo que unas personas se habían introducido en el restaurante. El 6CPC, al interrogar al resto de los empleados, descubrió los problemas que tenían estos sujetos. Y hubo una prueba principal allí que le eliminó la coartada, en este caso, al chef que había asesinado a su compañero. Y ese es que el cadáver del otro chef tenía una mordida en la pierna. Se hizo la prueba del oclusograma. En esa oportunidad yo tuve la oportunidad de conversar con el odontólogo forense y me explicaba que cuando se le toma una muestra a una persona y se le compara con la mordida que existe en un cadáver, cuando encajan esas dos pruebas es como una huella digital. Es decir, ninguna otra mordida sino la de la persona que la realizó encajaría en esa prueba. En la actualidad es más probable que un crimen sea resuelto, entre otros aspectos, por el avance de la tecnología. Las pruebas determinaron la culpabilidad de esta persona y luego se demostró en los tribunales. El asesino confesó en el 6CPC, pero luego, cuando fue presentado en tribunales, se desdijo de esa confesión. Luego, me imagino que su abogado lo asesoró y le dijo que se echara para atrás. La versión no fue esa la que dio ante el tribunal, sino la de su inocencia, y la versión de la inocencia tuvo que ser desvirtuada con las pruebas que ya te mencioné. Estás viendo Rostros del Crimen. Cuando una persona es víctima de un delito, debe tomar en cuenta que la denuncia es importante para no volver a ser víctima del mismo modus operandi. Pero además de denunciar y de asesorarse con expertos en investigación criminal, las víctimas de cualquier tipo de delito pueden sufrir de estrés postraumático, por lo que no deberían descartar la terapia psicológica. La gente ha perdido la confianza en la justicia, no tanto en el organismo de investigación criminal. Pero yo siempre recomiendo, y como abogado también,
a los clientes que hay que denunciar. El llamado que yo le haría a los encargados de las instituciones del sistema de justicia venezolano es que tienen que ser más efectivos en la canalización de las denuncias de los ciudadanos, en la investigación de los hechos delictivos, en la presentación de las acusaciones y el sistema de justicia en la condena de estas personas que cometieron delitos. Deben mantener una cantidad mayor de funcionarios que estén, primero, no solamente dispuestos, ¿verdad?, a tomar esa denuncia, sino que más allá de eso también se necesita una atención a la víctima, ¿no? Porque estamos muy concentrados en atrapar al victimario, pero no estamos muy pendientes de la atención a la víctima. Expertos en seguridad ciudadana explican que por lo general las víctimas de secuestro express tienen miedo de denunciar porque los criminales ya las tienen identificadas y sus familiares pueden estar expuestos. Todo caso de secuestro, lo primero que debe prevalecer es la denuncia en cualquiera de los dos organismos que son los especializados en la materia de secuestro, llamémoslos Guardia Nacional a través del CONAS o la División Nacional contra Extorsión y Secuestro del 6CPC. Lo último que nosotros recomendaríamos es que no denuncien o que negocien fuera, digamos, de la asistencia de los cuerpos de seguridad del Estado. Porque, de nuevo, eso es lo que quieren los victimarios. Los victimarios saben que cuando ya las autoridades se ven vinculadas, ¿verdad?, al caso, a ellos se les torna mucho más difícil obtener el beneficio económico que están buscando. Si usted se siente amenazado por una organización criminal, no tome decisiones precipitadas, evalúe las consecuencias y actúe en función de ello. Estas personas que son secuestradas negocian, ¿verdad?, con sus victimarios. Estas personas jamás van a poder vivir en paz porque saben que su potencial victimario pasa a una segunda etapa, que es la etapa extorsiva. Si tú resuelves tu problema de forma privada, ¿verdad?, tú no tienes garantía de que eso se haya resuelto. Más bien, lo que tienes es una garantía de que ese problema se continúe en un esquema extorsivo que puede no tener fin. Es importante la denuncia en el primer momento, conocer la llamada. La primera llamada, allí nosotros nos vamos a percatar frente a ante qué organización delictual estamos frente a ello. Una recomendación muy especial que yo siempre doy es trabajen con un solo organismo, el que a ustedes les brinde mayor confianza. Y si por casualidad, porque el funcionario te trata mal, también hay que ir más arriba, porque nunca los jefes, nunca ninguno de los jefes, ni los de la época mía, ni los jefes actuales, pueden permitir que los funcionarios baileteen a las personas cuando una persona que va a una organización policial va con problemas, con un problema que quiere que se lo resuelvan, que lo ayuden, que lo orienten. La denuncia también es importante porque registra ante las autoridades el tipo de delito, la hora en que se cometió, el tipo de víctima, el tipo de victimario. El tema de la denuncia es un inicio. Entonces, para que ese inicio tenga algún tipo, o sea, para que esa acción tenga algún tipo de sentido, tiene que tener un cerramiento, ¿no? Para que las personas sepan, bueno, ok, ya puse la denuncia, lamentablemente se procesó y bueno, quedó registrada, pero por lo menos que quede registrada y que la persona sienta que su voz en este caso fue oída por las autoridades y que las autoridades lo tienen registrado y que en un futuro esa información va a funcionar para algún esquema preventivo para que otro no sea víctima. Diseñe con sus familiares un plan de prevención en caso que usted o algún allegado sea víctima de un secuestro u otro delito. Cuando una persona es sometida por criminales, lo más recomendable es tratar de mantener la calma. Si un delincuente se siente retado o amenazado, puede ser más violento. Evite tener en su vehículo información personal, dirección de su vivienda y teléfonos de contacto de sus familiares. Tenga a la mano números de las policías que están cercanas a su hogar, lugar de trabajo y zonas que suele frecuentar. La seguridad ciudadana es tarea de todos, no solo de los funcionarios policiales. Seamos agentes de cambio y de prevención. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. La de mi compañero Davis en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. Seguimos la próxima semana en Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen.
Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.